Bueno, les decía, vamos a ir revisando cuestiones más específicas de cada una de las gerencias, em, darles algunas directrices de cómo deberían abordar, por supuesto, el trabajo que van a realizar, en qué van a hacer énfasis, pero también desde el punto de vista de qué es lo que van a mostrar, ¿ya? Entonces, voy a utilizar esta presentación como referencia. Hay algunas cosas que personalmente no me gustan mucho a la presentación, hay otras cosas que sí, pero en líneas generales creo que es aceptable. Estoy utilizando una de las presentaciones que han usado en los grupos, así que para poder transmitirles las ideas fundamentales, ¿ok? Como saben, estamos grabando también la sesión, así que van a poder revisar, como en la anterior clase, todos y cada uno de los detalles, ¿ok? Entonces, empezaremos con el caso de la gerencia general, que por sus características, eh, digamos, tiene ciertas diferencias especiales respecto a las otras gerencias, ¿ya? A ver, lo que se esperaría es que en la presentación final, la gerencia general sea la que nos muestre o desarrolle el panorama general. Vale decir que debería referirse a las características, ¿no? En cuanto al perfil y la política de inversión, establecer muy bien la duración, el alcance de la simulación, hacer algunas precisiones en relación a la plataforma, cuántos recursos se han utilizado, qué tipos de instrumentos, en este caso acciones, han sido negociados y en qué mercados, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un contexto muy claro de cómo se ha realizado el trabajo, siempre al principio de la presentación. Yendo un poco más en detalle respecto al perfil del inversionista y la política de inversión que es necesario mostrarlo al inicio. Entonces, formular, aclarar bien cuál es el objetivo, el nivel de tolerancia, las restricciones, la estrategia de inversión, ¿no? Y otros criterios que hayan sido planteados en el proceso. Em, Me ha parecido también interesante profundizar un poco más los pasos que ustedes han desarrollado para poder definir las ponderaciones, la asignación de activos, ¿no? Entonces, es clave poder partir de un análisis macroeconómico, entender la economía en general, por dónde cómo están partiendo, revisar las características de los principales sectores que ustedes han escogido a nivel general y luego dentro de cada uno de estos sectores entrar a la parte del análisis de las empresas, ¿no? Em, em, Independientemente del enfoque que ustedes sigan, si va a ser más orientado a análisis técnico o análisis fundamental, va a ser necesario siempre tener un análisis de cada una de las empresas. Y finalmente, ¿qué criterios? Si han utilizado algún modelo de optimización en base a estos datos, pues cómo han trabajado los resultados, ¿no? Pueden ir profundizando entonces en la parte del análisis macroeconómico, tratar de tener digamos, una identificación de qué sector, perdón, qué etapa del ciclo económico están, ¿sí? Y plantear algunos indicadores, ¿no es cierto?, claves que, como les digo, nos den un punto de partida. Estos aspectos los tiene que presentar el gerente general, ¿no? Dar este marco de referencia clave para el desarrollo de la simulación. Ver también cómo está el mercado, entonces cuáles son los principales sectores y digamos cómo han ido concentrándose ustedes en algunos de estos sectores. Pueden haber logrado una diversificación más amplia o tal vez mucho más focalizados. Entonces es bueno precisar cuáles son los principales sectores con los cuales ustedes han planteado la simulación. Si es necesario también presentar algunas estadísticas, ¿no? Del nivel, por ejemplo, de rentabilidad o desviación estándar, tendencias, entonces, dónde han encontrado oportunidades para poder canalizar los recursos. Esto es una cuestión muy estadística, retornos promedios, desviaciones y ver qué tendencias, pues, y a partir de ahí tener esta idea de ir viendo sus expectativas, dónde podrían obtener niveles de rentabilidad al inicio de la simulación.
no sé si esto valga la pena, pero por detrás tal vez no es necesario presentarlo así con este nivel de detalle, porque este tipo de tablas a veces no se logran apreciar, pero sí ver la cuestión, digamos, de las correlaciones, ¿no? Tal vez un mapa de calor puede ser interesante, ver qué sectores tienen la posibilidad de ofrecernos mayores ventajas o beneficios en cuanto al nivel de diversificación y luego ya van acotando, ¿no? Entonces decir, bueno, nos vamos a concentrar en el sector de consumo, en el sector de tecnología, energía o algún otro sector. ¿Por qué? ¿Qué aspectos ustedes identifican en estos sectores? ¿Cuál es la ponderación? ¿Cómo van a distribuir la cartera? Y aquí es clave porque también dependiendo de la ponderación, ustedes ya van a poder construir el benchmark, ¿no? El benchmark debería representar esta distribución, estas ponderaciones que ustedes han encontrado, que en este caso sería 60, 25 y 15, que serían las ponderaciones óptimas. Entonces, a partir de estas ponderaciones, ustedes van a poder plantear el benchmark. Y este sí es el aspecto clave, ¿no? Que ustedes van a intentar, ya sea replicar o en algunos casos superar. ¿Sí? La recomendación es poder estructurar el índice de referencia a través de distintos ETFs. Entonces, hay una diversidad de este tipo de alternativas de inversión que nos permiten también hacer un seguimiento y un monitoreo permanente. Y es contra el índice de referencia que van a poder presentar ustedes y contrastar los resultados. Ya después ustedes también van a tener la posibilidad de aclarar, el gerente general, eh, qué enfoques han utilizado, análisis fundamental, análisis técnico, ambos enfoques o a cuál han dado más énfasis, ¿no? Y qué criterios principalmente han utilizado desde el punto de vista del análisis fundamental y también cuáles han sido algunos de los indicadores claves de análisis técnico, ya viendo la parte de selección de activos dentro de los sectores escogidos, mostrar, digamos, cuáles eran las principales empresas con las que han empezado, con cuáles han terminado, qué tanto ha cambiado la composición de la cartera. Eso también ayuda muchísimo. Si ven necesario, poder precisar algunas cuestiones en el proceso mismo de optimización, sobre todo desde la parte más conceptual, ¿no? Para que el tribunal y los participantes entiendan todo lo que está por detrás, ¿no? Del trabajo que han realizado. También mostrará, digamos, la composición inicial del portafolio por tickers. Aquí está interesante porque ven las coloraciones, responden a los sectores, ¿no? Bienes de consumo, tecnología, energía, la cantidad de empresas, las ponderaciones y un poco cómo está la capitalización bursátil. Entonces, todos estos aspectos van a formar parte de la introducción, ¿no? La presentación. Hay mucho de qué hablar, si se dan cuenta, y esto es altamente recomendable que pueda abordarlo el gerente general dando estas directrices generales, ¿no? Ya después se pueden ir especificando algunos objetivos, porque sí, el gerente también va a tener objetivos. Uno que está muy asociado al diseño de la estrategia, ¿no? Eso es muy importante. Otro que tiene que ver con la cuestión de la maximización del nivel de rentabilidad, la diversificación y mitigación del riesgo, pero esto desde un punto de vista muy general, muy global, ¿no? No entrar con tanto detalle. Y otro que también tiene que ver con la optimización de operaciones. Entonces, esto nos muestra el control, supervisión y seguimiento a las otras gerencias que son responsabilidades del gerente general. Algunos aspectos de análisis, pues sí, estar siempre monitoreando los indicadores financieros de cada área, haciendo un seguimiento al entorno macroeconómico, si ha habido eventos corporativos, opiniones de experto, análisis de las empresas, atribución del desempeño sí va a ser una cuestión muy particular de la gerencia general y finalmente ver si la estrategia de inversión ha funcionado, se ha adecuado a los objetivos que ustedes habían planteado al inicio. Es recomendable que el gerente general muestre la evolución del portafolio. Entonces aquí tienen una gráfica típica de cuál sería la rentabilidad de la cartera versus el benchmark. Entonces, y tal vez van a poder identificar algunos puntos importantes, algunos periodos donde se marquen diferencias, ya sea positivas o negativas. Ahí tal vez vale la pena que también puedan mencionar uno o dos casos
que sean destacables, tal vez por alguna cuestión externa, algún shock que se haya presentado importante, entonces que también va a ayudar a comprender mucho mejor los resultados y qué es lo que ha sucedido. Ir comentando también acerca de las ganancias, ¿no? Por sectores. Entonces, mire cómo ha ido en energía. Este portafolio tenía tres sectores. Muestra, dice, ¿no? En consumo hemos perdido, tecnología y energías han contribuido. Entonces, ver dónde se han obtenido los mejores resultados y dónde también han habido dificultades y también explicar a qué se debe. Ya también se puede desglosar un poco más por sectores, ¿no? Hablando de las principales empresas en las cuales han invertido, em, ¿no es cierto? Las ganancias, ¿no? Las ganancias, las pérdidas para cada uno de los distintos sectores, tecnología, sector de energía. Entonces, casos como estas empresas, por ejemplo, que han reportado altos niveles de ganancias, pues ahí también puede ir adelantando algunos aspectos importantes que seguramente ya el gerente de inversiones y el mismo gerente de riesgos van a ser capaces de complementar y profundizar, pero ya nos está guiando y nos está mostrando los principales resultados que se habrían alcanzado. Y posteriormente, y digamos finalmente, entrar a la atribución del desempeño, que voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, decir, bueno, si hemos ganado, hemos superado o no hemos superado al benchmark, ¿sí? Y a qué se debe, ¿no? Entonces, ¿en qué sectores han contribuido más a lograr ganar al benchmark? Contrastar, ¿no? El portafolio versus el benchmark, ¿sí? Ver dónde hemos tenido dificultades. Ya esto se verá en términos de la capacidad de selección de activos o por el otro lado el allocation, ¿no? Las ponderaciones, las desviaciones que se hayan dado en relación al portafolio de referencia o al benchmark, ¿ok? No sé si hasta esta parte, antes de que pase a comentarles la gerencia de inversiones, quisieran que pueda puntualizar, retroceder o ampliar algún punto. Encantado, así que adelante, por favor. Yo tenía una duda, Ale. Adelante, Sí. Daniela. En el caso de, por ejemplo, nuestro grupo que no tiene una gerencia como tal, si bien tenemos que incluir esta parte en la presentación, no va a haber algún problema por el hecho de que no hay un documento como tal por detrás. No va a haber ningún problema, pero ahí probablemente tal vez usted, bueno, se pondrán de acuerdo. Alguien tiene que hacer la introducción, o sea, toda esta parte se tiene que presentar porque esto es aplicable, digamos, es transversal, ¿no? Es transversal. Pero repito, no va a haber ningún problema de que no exista la gerencia, no van a requerir este documento. Ya hemos tenido presentaciones incluso individuales, o sea, hace un par de semanas ha expuesto uno que solamente había estado en la gerencia de inversiones. Entonces, esto que les estoy mostrando, él ha comenzado con esta explicación, dando digamos, el contexto general y luego ya ha entrado en detalle con la gerencia que le corresponde. Ok, súper. Muchas gracias. Excelente. Sobre lo que he explicado, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto, vamos avanzando entonces. Ahora vamos a entrar a la gerencia de inversiones. Las explicaciones que voy a hacer van a ser un poco más acotadas, lo cual no significa que estas exposiciones sean más cortas, ¿no? O sea, ya ustedes van a poder explayarse en el marco de los puntos que les voy a desarrollar. Entonces, en la gerencia de inversiones, ¿qué objetivos pues, se pueden plantear? Pues, lógicamente, proponer alternativas de inversión, estar en la búsqueda, ¿no? De nuevas acciones y nuevas oportunidades en el contexto de la política de inversión. Después hay que ver, ¿no? Cómo está, digamos, el mercado en general y las tendencias de mercado, detectar oportunidades para mejorar la estrategia de inversión y sobre todo el objetivo central del gerente de inversión, si quisiéramos simplificarlo muchísimo, está en la cuestión de maximizar la rentabilidad, ¿no? Ajustada al riesgo, sí, pero yo le pondría digamos, con negrita, maximizar la rentabilidad. Ya el gerente de riesgos va a estar más preocupado del riesgo, entonces ahí es importante que se intente lograr una contraposición de intereses, ¿ya?
Entonces, el gerente de inversiones va a estar buscando maximizar rentabilidad, aprovechar oportunidades del mercado a partir del análisis que va a realizar y el que tiene que poner freno, el que tiene que tener la otra mirada, una posición crítica, permanente, también fundamentada, es el gerente de riesgos. ¿Ok? Entonces, ya en cuanto al análisis, ¿cuáles son los indicadores, al menos los indicadores más importantes que debería estar monitoreando el gerente de inversiones? Ratio de Sharpe, ratio de Trainor, el ratio del error de seguimiento, el tracking error. ¿Sí? El ratio de información, ratio de sortinos, ratio de apreciaciones. Entonces, todas estas medidas de rentabilidad ajustada al riesgo, muy, muy, muy importantes, ¿no? Que hay que estar monitoreando. Entonces, esto pues se va a lograr a través del análisis de sectores e industrias, análisis de estados financieros, análisis de patrones, análisis de indicadores técnicos. Entonces, va a ser clave siempre tener presente estos indicadores. Y luego ya en cuanto al desarrollo mismo de los resultados del gerente de inversiones, entonces irá mostrándonos, ¿no? Cómo ha evolucionado, cuál ha sido el ratio de Sharpe, el ratio de Trainor. Lógicamente también irá haciendo la explicación de cada uno de estas medidas y mostrando los resultados alcanzados, ¿sí? Yo sumaría esto, no lo tengo aquí en estas presentaciones. Mi recomendación va a ser también que ustedes puedan presentar algunos casos, digamos, más significativos, ¿no? Entonces, decir, a ver, como parte de, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Como parte de mi análisis, por ejemplo, de estados financieros. Entonces, decir, a ver, he tomado esta empresa, he visto estos indicadores que me han planteado la posibilidad de invertir, tenía muy buenos fundamentos. Esto es lo que recomendaban los analistas. Entonces, extraigo toda esa información de la plataforma, muestro y luego he comprado a tanto y esto es lo que ha pasado. La empresa ha caído por esta razón, ha habido estas cuestiones que no hemos identificado, o sí, realmente el análisis ha funcionado muy bien y miren el comportamiento que ha tenido, nos ha brindado la posibilidad de obtener interesantes niveles de rentabilidad, ¿no? O por el otro lado, en el caso de análisis técnico, ¿no? Decir, ok, estos eran los diferentes métricas, indicadores que hemos utilizado, hemos partido de este punto, esta era la señal que nos daban, hemos comprado y vean cómo ha ido evolucionando el precio y realmente hemos hecho una correcta interpretación de los resultados, hemos vendido, hemos logrado capitalizar estas ganancias. O lo contrario, también decir, en este otro caso sí hemos tenido dificultades, hemos entrado en este punto, tal vez nos hemos acelerado, deberíamos haber esperado, esto nos ha generado pérdidas. Entonces, no va a tener el tiempo suficiente como para poder contar todos los casos, porque con seguridad van a haber muchísimos casos de análisis que ha realizado el gerente de inversiones, muchísimos, y ustedes tienen que irlos documentando, y también muchos de ellos los pondrán en los anexos, pero sí en la presentación va a valer la pena que se puedan detener en mostrar estos casos, estas empresas, estas acciones que les permitan explayar y mostrar pues todo lo que han realizado. Y esto sumado también a los indicadores que les he comentado. Entonces, son las métricas que debería plantearse el gerente de inversiones y tener pues una matriz como la que tienen ahí en pantalla, ¿no? Es decir, ok, cuáles son los indicadores, ¿sí? Cuáles eran digamos, las metas, ¿no es cierto? Cómo ha ido el índice de referencia y contrastar estos indicadores. Sí hay que plantearse metas, sí tiene que plantearse metas el gerente de inversiones antes de iniciar la simulación, sí. Y luego tenemos que hacer un check. Esto he cumplido, esto no he logrado cumplir. Por ejemplo, el tracking error se le ha disparado, ¿no? Miren, el tracking error tenía que ser menor al 3% y se les ha disparado esta desviación estándar. Entonces, ¿eso qué significa? Que ha sido muy, muy activo. O sea, decían, esta es una estrategia pasiva y ¿por qué? Entonces, hay que encontrar también las explicaciones. ¿Dónde, a qué se debe esta desviación? No se ha logrado, se ha logrado y este otro también, por qué razón sí o por qué razón no se ha logrado? Entonces, tenemos que tener tablas con los indicadores que les estoy planteando, las métricas, las metas, el benchmark y la evaluación.
Estos indicadores que les presento son al menos digamos, lo requerido, pero si es que ustedes identifican la posibilidad de incorporar algún otro indicador adicional, también es válido. ¿Ok? Y eso lo vamos a discutir ya cuando ustedes estén llevando adelante la misma simulación. Entonces, podemos ir evaluando, pero la verdad es que con tener estas medidas a la mano, pues ya va a ser bastante completa la presentación. No sé si quieren apuntar o aclarar algún aspecto de esta gerencia. Yo de nuevo, perdón. Muy bien, Pero adelante, en este Daniela. punto, estos objetivos de parámetros que se ha establecido ha sido en base a, por ejemplo, establecer un portafolio base y enfocando en una pseudo proyección que podríamos hacerlo con un portafolio visualizer o más o menos Sí, 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 sí. fundamentos. Sí, pueden usar un portafolio visual a ese estilo, ¿no? Un portafolio visualizer. Estos podrían ser en base a comportamientos históricos, ¿no? Entonces, digamos, yo defino mi portafolio y en base a resultados históricos ya voy a tener una idea de cuáles han sido los niveles, ¿no? En cada uno de estos indicadores y podríamos asumir que estos niveles se van a mantener hacia adelante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Ahí ya. Súper. Muchas gracias. Excelente. Ok, ¿algo más? Buenas preguntas, Daniela. Más preguntas, por favor. Perfecto. Bueno, vamos entonces ahora a la gerencia de riesgos, ¿no? Que sería la parte, digamos, no contraria, ¿no? Pero esta sí tiene que estar haciendo una marcación fuerte a la gerencia de inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el gerente de inversiones me recomienda, no sé, pues digamos, a través de un análisis técnico, comprar ciertas acciones, yo como gerente de riesgos le preguntaría, ok, está bien tu análisis técnico, pero ¿y cómo está la empresa? Cuidado, tengamos alguna sorpresa. Habría que revisar un poco los estados financieros. Mira, he encontrado esta situación y esto puede desencadenar en que no se cumpla, ¿no? Entonces, tener una posición bastante crítica, ¿no? En todo caso, más bien lo que se podría hacer, si me voy a enfocar, por ejemplo, en bastante análisis técnico, es tal vez hacer un filtrado previo, ¿no? Es decir, del universo de empresas que están dentro de los sectores, ir escogiendo aquellas que más o menos tienen buenos fundamentos, que después a la larga no vayan a generarme sorpresas, ¿no? Entonces, ahí tiene que ir siempre cuestionando la gerencia de riesgos, ¿no? Entonces, un seguimiento exhaustivo, muy preocupada la gerencia de riesgos de la volatilidad. O sea, esto es lo peor que le puede pasar al gestor de riesgos. Incluso si estamos en una exposición muy activa, la volatilidad también es un parámetro que permanentemente tiene que ir monitoreando, ¿no? Mantenimiento de un perfil de riesgo, bueno, eso de acuerdo al perfil del inversionista, que sea adecuado, que se adapte, ¿no? Al perfil del inversionista, muy preocupado por la limitación de caídas y la posibilidad de recuperación que se dé, entonces estar ahí pendiente y también es proponer, ¿no? Alternativas, qué vamos a hacer, etcétera. Ayudar a definir los límites también en cuanto a pérdidas, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, ganancias, monitorear el entorno del mercado, generar alertas tempranas y este control, el riesgo relativo en relación al benchmark, ¿no? Entonces, cómo está moviéndose. Entonces, como les decía, si quisiéramos simplificar muchísimo el trabajo, esta va a ser la medida clave de éxito, porque no se olviden que al final ustedes van a defender cada gerencia y cada gerencia va a tener su propio documento y su propia calificación, ¿no? Entonces, al gerente de riesgos le va a ir muy bien en la medida que estos aspectos se controlen, ¿no? Entonces va a decir, sí, he conseguido mi objetivo, hemos logrado controlar volatilidad, hemos tenido pocas caídas, hemos hecho un buen análisis del entorno, hemos establecido las medidas preventivas, o sea, todos esos aspectos de control, eso es un check favorable para el gerente de riesgos, ¿no? Entonces, y de alguna manera, por el otro lado va a estar con otra visión el gerente de inversiones de decir, entremos en esta alternativa, podemos ganar mucho más, nos podemos expandir, hay buenas señales, entonces ahí tiene que haber esa contraposición muy importante en puntos de vista de estas gerencias, ¿no? En cuanto al análisis, ¿qué indicadores principalmente podría o se tiene que presentar desde el punto de vista de la gerencia de riesgos? Desviación estándar, súper importante, ¿no? Tiene que haber una meta de desviación estándar. El coeficiente beta, entonces,
En función a cómo estructuran el portafolio, pueden, y una vez que definan esto, pueden calcular la beta en relación a un Standard and Poor's para ver la exposición al riesgo de mercado. Entonces, súper importante armar, calcular el coeficiente beta, definir una meta, ir controlando de que esto no se mueva. Los ratios de captura, sobre todo, bueno, el up capture sí, pero down capture también es súper importante, y el capture ratio. Los drawdown, el drawdown también lo tiene que ir monitoreando. Si cae, puede hacer un drawdown global del portafolio y también ir viendo acciones específicas, cómo están las caídas, ¿ok? Y el value at risk, ¿no? Entonces, hacer una medición y cuáles han sido las pérdidas máximas, ¿no? Entonces, ya yo personalmente al volver a revisar estos indicadores, me voy a sentir muy confiado. ¿Por qué? Porque la gestión que van a realizar va a estar bastante equilibrada, ¿no? Y bueno, ahí estamos con algunas recomendaciones: la diversificación, la vigilancia de indicadores económicos y financieros, tener límites de exposición al riesgo según la política, ¿no es cierto? La evaluación de los indicadores que les he mostrado, siempre la colaboración, ¿no? Con otras gerencias, el rebalanceo, limitación de pérdidas potenciales, son los aspectos que esta gerencia tiene que estar controlando, es su responsabilidad, y el cumplimiento de estas cuestiones va a reflejar su éxito, su calificación, su aporte al desarrollo de la estrategia. Ya después irán entonces hablando sobre los resultados de cada indicador. Entonces, en desviación estándar, cómo les ha ido a ustedes, cómo ha ido al benchmark. Ahí pueden poner, por ejemplo, lo que ha pasado con el mercado de manera global, el Standard and Poor's. Puede ser un interesante elemento a considerar. El coeficiente beta, las pérdidas, los ratios de captura, valor en riesgo, el value at risk también. Pueden hacer un paramétrico, ¿no es cierto? O pueden hacer también el VAR histórico. Entonces, presentar estas medidas, y luego ya vienen sus indicadores, cada uno de los indicadores, sus metas, el índice, cumplí, no cumplí, etcétera. Entonces, ir con estos elementos, ¿ok? No sé si sobre esto hay alguna pregunta, algo más que quisieran aclarar. Perfecto. Bueno, y por último, pero no menos importante, está la gerencia de operaciones, ¿no? La gerencia de operaciones. La gerencia de operaciones principalmente va a tener tres ámbitos claves de trabajo, ¿no? La primera es la persona responsable de sistematizar los datos generados, ¿no? Esto es al día, ¿no? Entonces, tiene que ir sistematizando. Esta gerencia es la responsable de descargar y almacenar todos los datos del simulador, ¿no? Y es súper importante porque puede haber riesgos operativos, ¿no? Nunca están de más los riesgos operativos que lleven a perder algunos datos. Entonces, esta persona, este gerente es el responsable, y al final va a ser clave porque les va a proporcionar al resto todos los elementos, datos, para que puedan ya redactar y preparar sus trabajos finales. Entonces, por favor, mucho cuidado con el gerente de operaciones, ¿no es cierto? Si falla esto, se cae todo. Entonces, extremadamente importante, ¿no? Sistematizar datos generados, el manejo estadístico, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a la segunda parte, ¿no? Entonces, este es un producto, este es un entregable, o sea, es responsable el gerente de operaciones del diseño, implementación, uso, etcétera, de un cuadro de control, ¿ok? Entonces, yo les había puesto como sugerencia en la plataforma, les he dado algunos tutoriales y algunos recursos bibliográficos. Pues, si pueden hacer un Power BI, sería muy bien valorado, cosa de que esto facilite y ayude mucho. Entonces, ahí, por ejemplo, con este cuadro de control, ya el gerente de operaciones, pues, realmente se va a poder, ¿no es cierto?, dar a conocer el soporte que ha brindado al desarrollo del trabajo de la empresa de inversiones. Eso. Entonces, aquí tenemos dos cosas que lo van a tener muy ocupado, ¿no es cierto? La sistematización, el seguimiento, el control, el armar los datos diarios, estar ahí pendiente, además de, lógicamente, ser responsable de las órdenes, ¿no? O sea, ¿quién va a ejecutar las órdenes de compra, venta? ¿Quién es el que domina el uso del simulador? El gerente de operaciones, ¿no?
Gerente de inversiones va a estar muy preocupado utilizando, revisando Refinitiv y todas las otras plataformas, haciendo su análisis y buscando alternativas porque quiere generar más ganancia. Cuanto más ganancia alcance, el gerente de inversiones va a tener mejor calificación. Por el otro lado, el gerente de riesgo va a estar preocupado de la volatilidad y va a estar igual, monitoreando, utilizando información de Refinitiv y otras plataformas, viendo sus indicadores, ¿no es cierto? Y ahí coordinando y quién va a estar, digamos, equilibrando y discutiendo en las reuniones, el gerente general con los otros gerentes, pero el que da el soporte, el que hace que estas cosas se ejecuten es el gerente de operaciones. Entonces, además de esto está la colocación eficiente de las órdenes en la cartera. Entonces, es su responsabilidad, no es de las otras gerencias, el sacar reportes, el colocar las órdenes, el comprar, vender, el estar viendo todos estos detalles, es responsabilidad del gerente de operaciones. En cuanto a la sistematización, entonces, bueno, tenemos el simulador, van a haber reportes, ¿no es cierto?, para las acciones, para el portafolio, entonces hay que generar el panel de control, ver las métricas, ¿no?, para las otras gerencias. Y algo que sí es también muy particular de esta gerencia tiene que ver con los costos de implementación. Esto no se lee bien, pero esto vamos a aprender en un momento más. Vamos a revisar cómo determinar costos de implementación, los costos de ejecución, los costos de oportunidad, las comisiones. Entonces aquí sí va a haber una medida muy, muy específica para el gerente de operaciones y tiene que calcular, ¿no? Entonces tiene que mostrarnos y decir, ok, todas estas órdenes se han metido, hemos pagado estas comisiones, ha habido este costo de implementación, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos ha costado el costo total, ¿no? ¿Cuál ha sido el costo total de la implementación en relación a el portafolio que nosotros hemos estado administrando? Entonces, es una medida también que la tiene que calcular el gerente de operaciones. Entonces, también tiene muchísimo trabajo. Y bueno, tendrá su panel de control. Este es un panel armado en Excel. Pueden hacerlo en Excel también o en alguna otra herramienta de visualización. Entonces, ir viendo diferentes resultados. En la exposición es recomendable que abra el panel de control, ¿no es cierto? Y pueda también mostrar los cruces, las visualizaciones, los contrastes, etcétera. Un producto muy entregable, ¿no es cierto? Y valorable que se va a exponer. Y también ver en qué medida se ha logrado el cumplimiento de estos indicadores por parte de esta gerencia, ¿ya? Eso es básicamente, no sé si hasta esta parte tienen consultas, dudas, comentarios sobre lo que se espera de cada uno de los gerentes. Adelante, por favor. Una consulta, Alejandro. Moisés, Eh, adelante. sí, pero podemos proyectar nuevamente la lámina del mapa de calor, por favor. Mapa de calor de correlaciones, ¿me dice? Sí, 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 correcto. Al principio, mi duda iba ya, es que ese paso, tanto el análisis de las ponderaciones, de la parte, digamos, de medir las ponderaciones, las covarianzas, correlaciones, eso yo entiendo que va a venir posterior a la política, pero de alguna forma también ya tenemos que ir viéndolo para definir en el IPC, en el IPS, ¿no? O sea, en la Es política de parte de la inversión. política, en realidad, Moisés, ¿no? Porque en la Ya, política ustedes van a decir, voy a invertir al final, a ver si me permiten, ¿dónde estaba? Había una, aquí, esta laminita. Al final ustedes en la política van a decir 60, 25, 15. claro. Esto tiene que estar ya escrito en la política de inversión. O sea, es claramente definido. Ahora, ¿cómo defino el 60, 25, 15? Bueno, puedo hacer una optimización, correlaciones, ya y ustedes tienen que establecer el método que también tiene que estar planteado en la política de inversión. Ok, ok, ¿Ya? O ok. sea, una vez que ustedes definan, como en este ejemplo, el 60, 25, 15, tienen que respetarlo, ¿no? Ese es el plan. Claro, van a tener límites, ¿no? Miren, ya, de 50 a 70, etcétera, van a establecer sus límites. Pueden ser límites simétricos, proporcionales o asimétricos también. Pueden decir, no, este sector es muy volátil, le vamos a dar más espacio, este no, etcétera. Pero esto tiene Sí, que estar escrito.
O sea, y una vez que esté escrito y aprobado en la política de inversión, no podemos cambiarlo. No puede ser que después me digan, no, 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 ahora le vamos a poner nomás 30, 30, 40. No, no, no. Esto tenemos que tener como línea de partida al inicio. Y claro, eso requiere hacer un análisis previo de sectores, decir, a ver, en estos sectores me puedo diversificar mejor, Moisés. Claro. Sí, mi consulta iba por dos temas. El primero es porque revisando las tesis, em, no sé si fue una particular del anterior programa, pero creo que todos coinciden en la misma proporcionalidad, ¿no? Entonces ahí medio que me confundí, seguramente era algo particular del anterior programa. Y el segundo punto de la consulta, am, Ojo que en las tesis que les he mostrado sí. es de la misma empresa, Moisés. Obviamente que van a tener la misma ponderación. Ah, ya, ok, ok. Ya, O con eso sea, estamos son claros. las cuatro Sí, sí. gerencias de una misma compañía de inversión, ¿no? Ya. Entonces, los cuatro tienen las mismas ponderaciones, pero si veíamos las tesis de otras empresas, oh, totalmente distintos. Cada uno ha ido con su propia estrategia, Ah, ya, ok, ok. Ya, ¿ya? ya me queda claro. Sí, sí, Eh, sí. eh, Bueno, gracias. Súper. Buena pregunta. Más consultas. Buenas noches, Alejandro, disculpe. Adelante. Eh, Dentro de las restricciones y limitaciones que vamos a tener para este trabajo, ¿hay alguna referida a inversiones exclusivamente en acciones que estén en algún sector o que formen parte de algún índice o un listado especial que usted tenga o va a ser abierto a cualquier tipo de acción? Está abierto, digamos que el límite natural o la restricción natural es la del propio simulador, ¿no? Entonces, tal vez yo lo sugiero, si están, digamos, considerando algunos casos, en la semana previa a la simulación, pueden ir viendo si hay esos tickets, si están disponibles. Entonces podemos irlos revisando ya en detalle, ¿no? Conmigo. Pero de entrada, partimos de clases, ¿no? De grandes categorías. Pueden ser a nivel sectorial o pueden ser también a nivel de estilo, ¿no? Decir, a ver, mi portafolio va a tener 30% en empresas de crecimiento, growth, eh, 40% en value stocks, ¿ya? Y puedo hacer algo mezclado, ¿no? Decir, y me voy a concentrar X% en small, ¿no? Small cap, pequeñitas, ¿no? Entonces, eso está abierto, o sea, yo no les voy a decir si lo van a hacer por sectores, por estilo o por factores, eso ya depende de cómo ustedes quieran abordar. Lo importante es que definamos al principio. Una vez que tenemos esas grandes categorías, Luis Fer, la siguiente etapa viene a ver ya qué empresas corresponden a estas categorías, ¿no? Entonces, ir viendo las empresas ya con nombre y apellido, con su código respectivo. Ahí es donde podemos discutir, podemos tener una reunión, me comentarán, he encontrado esta, a ver, verificaremos las restricciones si está en el simulador, si cumple, adelante. Si no hay en el simulador, pues lamentablemente no lo vamos a poder implementar. Súper. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Comentarios? Bueno, entonces lo que teníamos ahora como otro aspecto importante es esto de la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la parte final, vamos a decir, sí, por supuesto, pero la recomendación en cierto sentido sería que poder tener evaluaciones periódicas, ¿no? Tal vez semanales, sería fantástico, ¿no? Pero eso va a depender también de la agilidad y con la cual ya puedan ir desarrollando, implementando su sistema de información. Pero tal vez pueden tener 2 o 3 reuniones de evaluación del desempeño, ¿no? ¿Qué cosas son importantes en la evaluación del desempeño? Primero, medirlo bien, ¿no? Entonces, calcular la rentabilidad es, digamos, lo más relevante. Luego vamos a tener estas medidas, ¿no es cierto?, de apreciación.
y luego la atribución del desempeño, que es algo propio del gerente general. Y bueno, los equipos que no tengan lo incorporarán en las gerencias en la parte, digamos, previa a la exposición de resultados, ¿no? Pero esto sí, sí es una cuestión, como por su naturaleza, es una cuestión genérica que nos ayuda a entender y detectar los aspectos más relevantes, ¿no? Entonces, la medición del desempeño. En cuanto a la medición, básicamente, pues ustedes van a tener precios, ¿no? Cantidades en las acciones y habrá que ir haciendo el cálculo de la rentabilidad diaria, ¿no? La rentabilidad diaria y a partir de esa rentabilidad diaria van a poder tranquilamente calcular la volatilidad, las diferencias respecto al benchmark. Eso sí, no se olviden también hacer el gerente de operaciones, por favor. Todos los días hay que hacer seguimiento al benchmark, calcular el retorno del benchmark, tener, así como del portafolio, tener ahí seguimiento diario del benchmark para que puedan ustedes hacer estas evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de medición, siempre tener cuidado con este tema de los rendimientos. Básicamente lo que van a tener son retornos diarios y ya en la parte final, pues van a anualizar estos retornos. Entonces, ahí voy a estar atento a convocatoria de los grupos para aquellos que estén con dificultades de poder generar estos resultados. Entonces podemos tener ya sobre la base de los números que ustedes tengan, hacemos una sesión conmigo para poder ayudarles y darles algunas directrices de cómo hacer el respectivo cálculo sobre la base de los resultados que vayan generando. Y ayer hablábamos con Abigail, le decía, es cuestión de que ustedes me escriban, agendamos una reunión y yo los voy acompañando con la atención de dudas específicas, ¿ya? En cuanto a la apreciación, este indicador es también fundamental porque nos va a ayudar a demostrar que ustedes han alcanzado buenos resultados, han demostrado skills, ¿no? Capacidad, que es lo que queremos que ustedes puedan, pues, destacar, ¿no? A lo largo digamos, de la simulación y que no ha sido simplemente meter un dinero y a ver cómo nos va, ¿no? No, pues es un proceso bien estructurado, bien planificado lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, estos indicadores, pues, son de los que les he mostrado, Rate Sharp, Trainor, información, entre los más importantes. No es limitativo, como decía Daniela, pueden también revisar lo que tienen en el portafolio Visualizer, que es una herramienta muy bonita, ¿no es cierto? Didáctica y complementar y ver si hay alguna cosa más que les sea interesante. Usen todos los recursos que tienen a la mano, ¿no? Entonces, ratio de Sharpe, retorno del portafolio, tasa libre de riesgo, volatilidad del portafolio, ratio de Trainor, rentabilidad del portafolio, tasa libre de riesgo, la beta respecto al Standard Poor's, ¿ok? La beta respecto al Standard Poor's, ¿no? Esa es la que tienen que utilizar, ¿ya? Entonces, calcularán, harán una estimación ahí de su coeficiente beta, ¿ya? Ratio de información, este es súper importante porque van a tener ustedes el benchmark, esto es lo que tienen que calcular todos los días y luego hacen la diferencia de lo que yo he logrado, el benchmark, he ganado, he perdido y de esa diferencia le calculo la desviación estándar y de aquí ya sale el tracking error del gerente también de riesgos. Entonces, claro, lo bonito es que el gerente de riesgo está mirando el denominador. Entonces, ya con ver el denominador lo va a apretar al gerente de inversiones, ¿no? Este ratio de apreciación, bueno, alfa, ¿no? El coeficiente alfa aquí, tal vez para no complicarse demasiado, pueden hacer una estimación en relación al KPM, como ya tienen la beta y van a tener una tasa libre de riesgo en Estados Unidos, tienen los dos componentes y al trabajar con el Standard Poor's ya tienen el rendimiento del mercado. Entonces van a poder definir cuánto deberíamos haber ganado en equilibrio. Es una interesante pregunta, ¿no es cierto?, que la pueden plantear en la misma defensa. Y solamente con discutir y mostrar resultados de este appraisal ratio, no, pues ya hay mucho trasfondo hasta conceptual, ¿no es cierto? Técnico que está por detrás. Entonces le calculan el retorno con KPM que debería tener el portafolio versus el retorno que han obtenido. Y ahí ustedes dirán, hemos logrado alfa, ¿no? Hemos ganado, hemos tenido un retorno superior al equilibrio en tantos puntos, ¿no? Dividido entre el error no diversificable, que básicamente es el error que se da en la estimación del modelo KPM, ¿ok?
Luego tenemos el ratio de Sortino. Lo dejo ahí, por si acaso no está planteado como los indicadores, pero lo dejo ahí. Tal vez alguno va a ir con alguna estrategia un poquito más agresiva, si es que deciden ir con alguna estrategia que asuma mayor nivel de riesgo en su perfil de inversionista. Entonces puede ser que este recurso sea útil, sobre todo ¿por qué? Porque van a estar controlando la semidesviación estándar, ¿no? Entonces, si la cartera tiene una distribución sesgada, si tiene skewness negativo, entonces, lógicamente, el benchmark también va a estar expuesto a un skewness negativo, ¿no? Entonces, si logran tener un sesgo menor al benchmark, puede ser interesante utilizar el ratio de Sortino, ¿no? La idea de este ratio de Sortino es tener la rentabilidad de la cartera menos un target, una tasa que ustedes fijan, y esta es la semidesviación estándar, que es la desviación estándar cuando la rentabilidad de la cartera es menor o igual a la rentabilidad del target, ¿no? Entonces, no es obligatorio, pero lo deslizo ahí por si alguno de los grupos, dependiendo de su estrategia, cómo la quieren implementar, pueden ver que tal vez sea útil, ¿no? Los ratios de captura, el app capture, ¿no? Que nos va a mostrar cuando, o sea, hacemos un filtro, ¿no? Vemos cuando el mercado gana, entonces vemos, contrastamos las diferencias respecto al benchmark. Por el otro lado, cuando el mercado pierde, contrastamos diferencias con el benchmark. Y la idea del up es que sea mayor a uno y la idea del down es que sea menor a uno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es el que va a estar viendo permanentemente el gerente de riesgos, ¿sí? Entonces, va a tener una mirada bastante sesgada, sí, pues porque es riesgos, ¿no? Entonces va a estar muy preocupado de estos indicadores. La combinación de estos nos va a dar una idea global, ¿no? Del resultado, que ojalá sea mayor a uno. Y nuevamente, ¿no? Entonces, discutir, o sea, tomarse unos minutos, o digamos, bueno, explicar en el documento va a ser enriquecedor, por supuesto, pero en la misma exposición final, o sea, discutir esto, cómo les ha ido y qué es lo que han hecho, realmente va a ser muy, muy interesante de poder visualizar con ustedes. Los drawdowns que apuntan a las caídas, entonces ver cómo ha ido el portafolio y cuál ha sido su recuperación. También, no tengo aquí lo del value at risk, pero bueno, tenemos varios de ustedes que han estado los cursos de riesgos, así que dominan este tema y pueden compartir información, ¿ya? Eso es en relación a estas medidas que de alguna manera ya las habíamos visto. Y la atribución del desempeño tiene como objetivo hacer una descomposición, ¿no? Entonces, una descomposición básicamente de esta naturaleza. Tenemos la rentabilidad de la cartera versus el benchmark, entonces ver si hemos superado y explicar, ¿no? Explicar si esta diferencia, o sea, positiva o negativa, se explica a partir de dos aspectos, ¿no? A partir digamos, de la capacidad que ustedes han tenido de escoger o seleccionar las mejores acciones de las mejores empresas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que han hecho un excelente análisis fundamental o un análisis técnico, o sea, han desarrollado, han demostrado esa expertise en ser capaces de escoger las mejores empresas. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos escogido las mejores empresas porque han tenido mayor nivel de rentabilidad. Ojo que en el caso el portafolio versus su benchmark, o sea, el benchmark va a ser exactamente similar a su portafolio óptimo, ¿no? El benchmark va a tener las mismas categorías de activos, las mismas, ¿ok? Pero ¿en qué va a diferir lo que ustedes tienen en su portafolio y lo que hay en el benchmark? Porque el benchmark va a ser un ETF. Va a ser en las acciones, en las empresas específicas que ustedes han escogido, ¿ok? Que cumplan con esa categoría. Entonces, es así como ustedes van a poder lograr superar o, bueno, ojalá que no, tener peores resultados. Esa es una situación. Y la otra se explica a través de las ponderaciones, ¿no? Entonces van a ver categorías que en algún momento ustedes van a sobreponderar respetando los límites de inversión. Entonces van a ir con más ponderación en determinadas semanas y en otras van a subponderar, ¿no? Y probablemente tal vez el portafolio final tenga ciertas desviaciones de la ponderación óptima respetando los límites de inversión. No podemos salirnos de los límites de inversión, ¿ok? Eso no es aceptable, entonces hay que revisar bien la cartera. Entonces,
Puede ser que terminemos, digamos, con una ponderación mucho más apegada al límite en un grupo y por arriba y por abajo en otro grupo. Perfecto, eso es permisible, eso es aceptable y esas diferencias de asignación, el asset allocation, también pueden haber contribuido a, digamos, tener mejores resultados, ¿no? Entonces, no sé, digamos, estoy en el sector tecnológico, mi ponderación me dice 40%, pero mi límite, digamos que me da hasta un 50%, entonces termino al 50%, al tope, ¿no? Porque he visto que hay muy buenas empresas, perfecto, está muy bien. Si esto te ha contribuido, entonces eso se explicará en la atribución del desempeño y ustedes explicarán, desarrollarán por qué y en qué se ha basado su análisis, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los dos temas importantes, ¿no? La selección, o sea, logramos el, el resultado seleccionando valores, acciones mucho mejores en relación al benchmark o también evitando, ¿no? Entonces, hemos vendido y hemos cambiado, hemos reconfigurado la composición del portafolio. Y el otro tema tiene que ver con las ponderaciones, ¿no? Entonces, ponderar, sobreponderar o infraponderar, ¿no? Y al final, ahí está, ¿no? La atribución del desempeño. Entonces, yo voy a decir, a ver, ¿cuál ha sido la rentabilidad de mi portafolio? Anualizada, ¿no? Vamos a tener la rentabilidad en el periodo, pero luego hay que anualizar la rentabilidad del benchmark. Entonces digo 5.24, 3.24, le he ganado por 2%. ¿Y este 2% a qué se debe? Se debe a que, bueno, el efecto de selección, o sea, he escogido muy buenas empresas, ¿no? Muy buenas empresas, es decir, hemos hecho un excelente análisis, hemos ubicado empresas que han despegado, en realidad hemos ganado 2.5, ¿no? Pero el problema ha sido en las ponderaciones, o sea, no hemos sabido movernos bien dentro de los límites y en todo caso hemos tomado malas decisiones en las ponderaciones. Y eso explicará, ¿no? En qué sectores, qué hemos subponderado, qué hemos sobreponderado. Entonces, la discusión se va a enriquecer muchísimo y si se dan cuenta, no solamente vamos a mostrar la evolución de la cartera o cuánto más hemos ganado, sino ustedes van a entrar a un análisis más profundo para poder aclarar muy bien a qué se ha debido, cuáles son las causas para haber alcanzado estos resultados, ¿sí? Y eso es básicamente lo que representa esta parte. Preguntas, comentarios, por favor. Bien, entonces, antes de ir a la última parte, les propongo que unos 5 minutitos estírense y luego continuamos con los costos de implementación.